Se estima que hace 65 millones de años cayó un asteroide en la península de Yucatán, en México. Este asteroide de un tamaño del monte Everest aproximadamente, ¿no? Unos 10.000 metros de 10.000 metros, ¿sí? 10 kilómetros de diámetro. Es una piedra muy grande, es una piedra muy grande. Imagínense que 10.000 metros de altura es la altura a la que pasan los aviones. Entonces, en el momento en el que el asteroide este impacta sobre la superficie de la Tierra, tenía la altura, sí, de una altura donde vemos pasar los aviones. Era algo muy, muy grande, ¿verdad? No quedó de esa altura porque impactó en la Tierra, horadó, creó un cráter del tamaño de una provincia, ¿no? Como Tucumán. Sin embargo, cuando este asteroide se acercaba a la Tierra, digo en los documentales que uno ve de los dinosaurios, animales que parecían indestructibles, ¿no? Como que nada los podía extinguir. Sin embargo, este meteoro logró eso. Pero lo que me llama la atención en los documentales que veía sobre esto es que el asteroide se acercaba hacia la Tierra y se los ve, bueno, es una recreación, lógicamente, pero se los ve así como a los dinosaurios pastando, a los vegetarianos, ¿no? A otros caminando al lado de un río, de un lago. Es como que sin demasiada preocupación, salvo cuando este meteoro se acerca, impacta y bueno, y genera el desastre natural que generó el impacto de este meteoro, que terminó con el 70% de las especies sobre la Tierra. Pero como les decía, me llama la atención, bueno, la tranquilidad de estos animales, en los que como animales, los animales tienen miedo, pero no generan ansiedad, o demasiada ansiedad al menos, como los seres humanos. Los seres humanos, al poseer un cerebro lógico, pensante, podemos crear millones y millones de pensamientos. Y aquí es donde viene el problemita. Quiero decir que si a los seres humanos nos hubiera pasado algo similar en aquel momento, es como que ya mucho tiempo atrás hubiéramos estado bastante alterados por esa noticia y por el desastre inminente que iba a provocar este asteroide. ¿Sí? Entonces llegamos a que el ser humano, con la creación de pensamientos, es como va creando su realidad. Y no podemos tener a veces la demasiada tranquilidad que tienen el resto de los animales. La lógica nos permite pensar y crear pensamientos, los cuales los vamos a dividir de un modo eh, didáctico nada más, en forma pensamientos positivos y pensamientos negativos. Los reconocemos muy bien a los negativos como pensamientos que me llevan a la ira, a la angustia, a la tristeza, al enojo, bueno, al pesimismo, ¿no? Y los positivos, los pensamientos positivos como que me dan tranquilidad, paz, alegría, ¿sí? Optimismo. Entonces, aquí es donde radica la creación de cada ser humano en su realidad. Ya dijimos que el cerebro, la mente, tiene la discapacidad de ver la realidad, entonces crea la realidad. ¿Y cómo crea la realidad? A través de los pensamientos. Y aquí es donde quiero hablar de estos pensamientos cuando son negativos. Vamos a empezar diciendo que la mayoría de los pensamientos son inconscientes. De aquí considero, yo no soy psicoanalista, pero considero que desde aquí la teoría freudiana es que trabajó mucho sobre el inconsciente porque es como que ahí parece que radicaban todos los tipos o la mayoría de los pensamientos. Entonces, al ser inconscientes, es como que no podemos registrar qué tipo de pensamiento tenemos, pero sí podemos registrar el tipo de emoción que tenemos. Y al registrar la emoción que tenemos, podríamos ir en busca de qué tipo de pensamiento tenemos. Entonces no es lo mismo cuando yo pienso con esperanza que cuando pienso con miedo, ¿sí? No es lo mismo que cuando estoy confiado que desconfiado, pero bueno, todo va a empezar en ese tipo de pensamiento que yo tenga. Pero como les acabo de decir, los pensamientos son
en su mayoría inconscientes, es como que decimos, bueno, ¿y cómo hago para registrar mis pensamientos? Aparentemente, no sé si sería tan fácil, pero hay dos maneras de poder identificar cómo, cómo son, de qué tipo de calidad son esos pensamientos que yo tengo en lo más profundo, a lo mejor de mi ser o de mi mente. Y estos dos modos son, uno es mirar el semblante, ¿no? A veces nos cuesta mirarnos a nosotros, pero bueno, podemos mirar en nuestro entorno, mirarle el semblante, mirarle el rostro a alguien y bueno, y podemos encontrar, ¿no? Rostros alegres o rostros tristes, rostros pesimistas, rostros optimistas y bueno, así, dependiendo de ese rostro, si es un rostro que está llorando y lógicamente hay pensamientos negativos por detrás en esa mente, entonces desde ese lugar podemos también reconocer cómo están siendo y de qué tipo de calidad son mis pensamientos. Y la otra forma es a través del lenguaje. Cuando podemos escuchar a alguien que se está quejando, criticando o está con pensamientos de, ¿cómo decirlo?, cuando suponemos cosas, ¿has visto? Y suponemos algo malo encima, que si lo pasamos por un termómetro a esa suposición, es algo que me genera una emoción negativa. Pero como le es complicado también a la mente cambiar los tipos de pensamiento, muchas veces es que nos mantenemos con esos pensamientos negativos por no embarcarnos en el cambio. Y el cambio a veces sucede simplemente cuando ya llegamos a un hartazgo, o a veces cuando nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta de algo, ahí podemos hacer el cambio. Fíjense en que estamos muy acostumbrados a decir, te felicito, te deseo felicidad, te deseo que te vaya mejor en la vida, que tengas suerte, éxito. Está muy bonito, suenan muy lindo, la verdad, estos mensajes y está bueno decirlos, claro. Pero es como que a veces reconocemos como que hay un vacío por detrás en el que son frases hechas y cosas que a veces hasta pienso que sería mejor por ahí pensar en algún tipo de deseo que registres, a ver qué tipo de pensamiento estás teniendo, deseo que registres cosas buenas que pasan en tu vida, o deseo que registres errores que estás cometiendo en tu vida y que te tienen donde estás. Hay pacientes, un paciente me decía el otro día claramente, dice, ¿por qué las cosas no serían más fácil, Claudio? ¿Por qué no serían más fácil? ¿Por qué tienen que ser complicadas? Entonces, también sabemos que la vida no es complicada y tampoco es que sea demasiado difícil, sino que la complejizamos nosotros y la hacemos difícil nosotros. Pero si pudiéramos entender de que la calidad de mis pensamientos es algo de lo que puedo encargarme, de lo que puedo manejar, pero tengo que saber cómo hacerlo, porque no me han explicado de que el cerebro le cuesta restar. El cerebro le cuesta restar, le cuesta sacar, ¿no? Cuando queremos sacar un pensamiento, no quiero estar enojado, no quiero estar, no sé, desconcentrado, no quiero estar con miedo o enojado. Le cuesta al cerebro. Y te lo voy a hacer ahora te voy a hacer un pequeño ejercicio para que lo compruebes. Quisiera que imagines por un momento un mono. Un mono. El mono ese que vos lo conoces ya en tu mente, lo has visto, quiero que lo imagines a ese mono. ¿Lo tienes ahí? Muy bien. Ahora, por 5 segundos, quisiera que no pienses en un mono. ¿Te das cuenta como que es complicado? Como que no aparece un mono, aparece una manada de monos, ¿no? Entonces es complicado para el cerebro sacar algo, no pensar en algo, porque así es como me dice la gente. No quiero pensar en esto, no quiero seguir, no quiero sentir. Es más complicado. El cerebro, imagínense, como digo, el cerebro suma, multiplica. El pensamiento que le pongo lo suma, lo multiplica. Si le pongo un pensamiento de preocupación, me lo multiplica. Un pensamiento de amenaza, me lo multiplica. De miedo, de enojo, digo, a través de una injusticia o algo, me lo multiplica. Es como un auto que en vez de tener 3 pedales de embrague, freno y acelerador, tiene 3 aceleradores. El que pise me lo acelera, ¿no? Entonces el cerebro es eso. Yo más que preocupado u ocupado
en querer sacar ese pensamiento que siento que me está dañando, que me hace mal, debería pensar en cuál es, primero registrarlo a lo mejor, pero cuál es el pensamiento que debería tener yo para que mi cabeza ahora pueda registrar otro tipo de realidad. Tarea que a lo mejor no será fácil, necesite de un entrenamiento. Para todo necesitamos entrenamiento. Si yo quiero aprender a jugar al tenis, necesitaré entrenamiento. Si yo quiero aprender un idioma, y necesitaré entrenamiento. No nos imaginamos aprender un idioma, no sé, en una noche escuchando un audiolibro, ¿no? No me imagino, o sea, aprender algo, un deporte o algo en una semana. Se requiere de entrenamiento. Así que, bueno, la idea es empezar a trabajar en esa calidad de pensamientos que quiero tener, y a raíz de eso vendrá como consecuencia el cambio de vida, el cambio de visión que voy a tener de esta vida, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a embarcarnos a ver en qué tipo de pensamiento quiero tener y en qué tipo de vida quiero tener. Y a saber que, bueno, que en cuanto yo pueda registrar que un pensamiento me está generando una mala emoción, ese va a ser el termómetro, ahí será donde tengo que hacer el cambio. Fácil no será, pero con mucha posibilidad de hacerlo vas a tener. Es como decir, no es lo mismo que yo vaya a un médico a decir, quiero ser más alto, quiero ser más alto. Es complicado. Eso, no sé, tendría que hacer mucho tiempo de deporte y así todo, digo, un básquetbol y no sé, pero no sé si podría estirar mucho más mi columna vertebral, mis huesos y todo para ser más. Pero sí puedo trabajar en adelgazar, vamos a decir, adelgazar el vientre o mejorar la parte de la musculatura, eso sí se puede hacer. Bueno, eso sucede con los pensamientos. Es algo que no será fácil, no será de la noche a la mañana, pero de querer hacerlo lo voy a tener como posibilidad.